Bien, entonces hoy día vamos a entrar al tema de lo que son propiedades de soluciones y de manera básica vamos a estudiar lo que es cuatro propiedades de manera general. La primera propiedad que está referida al punto de congelación, luego está el punto de ebullición, lo que es presión osmótica y presión de vapor de la solución. Principalmente vamos a ver estos cuatro conceptos en relación a los problemas que vamos a ver hoy día. Sin embargo, para poder utilizar este tema, por ejemplo, para lo que es presión osmótica, tenemos que, tenemos que conocer, por ejemplo, lo que es molaridad, o también puede ser concentración en masa, o lo que puede ser fracción molar, entre otros. Entonces vamos a ver con el primer problema más o menos a qué me estoy refiriendo y van a poder conocer, ¿no?, esta parte del avance. En sí, para la primera parte, lo que el ingeniero se le pregunta más que todo para este tema son más que todo es sustitución de fórmula. La pregunta más complicada que podría entrar de este tema es una reacción química en donde les pida ya el punto de congelación o les dé lo que es una solución y les pida ya reactivo límite o en exceso o la masa del compuesto que se esté produciendo. Entonces vamos a ir viendo lo que es las fórmulas, que prácticamente la materia de química general más que todo es fórmulas y saber cómo aplicarlas. Entonces vamos a ver el primer problema y aquí vamos a diferenciar primeramente lo que son dos cosas. En primera instancia, lo que se estudia aquí es un descenso en la temperatura o un incremento. Esta variación de la temperatura puede aumentar o puede disminuir. Y esta variación comúnmente suele ser un valor positivo, siempre suele ser un valor positivo. Luego hay un poco de diferencia con lo que se refiere al punto de ebullición y a lo que se refiere el punto de congelación o de fusión de una solución. Hay diferencia entre este primer término y estos dos segundos, ya que esta variación o este incremento para el primer término se conoce como el incremento en la temperatura de ebullición. Es decir, para esta parte, esto se conoce como el incremento en la temperatura de ebullición. Entonces, se conoce como un incremento en la temperatura de ebullición. Por otro lado, para el punto de congelación, esto se considera como un descenso en la temperatura de congelación o de fusión. ¿Por qué motivo se hace esto? Ya que en ambos estados se considera lo que es al soluto como base y comúnmente, como siempre hemos visto, el soluto siempre va a ser agua. No, el disolvente diré. Siempre se estudia el disolvente y el disolvente siempre va a ser agua. Y nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua es igual a 100 grados centígrados y por otro lado, la temperatura de congelamiento o de fusión del agua es 0 grados centígrados. Entonces, el punto de ebullición de una solución cualquiera va a ser mayor a la temperatura de ebullición del agua. Y por otro lado, el punto de congelamiento de la solución va a ser menor a la temperatura de congelamiento del agua. Por ese motivo es que estos dos valores, siempre van a ser positivos. Y por ese motivo es que este término, es por eso que este término se conoce como un incremento en la temperatura de ebullición, ya que este valor va a sumar a la temperatura de ebullición del agua. Y por ese motivo también es que este término se conoce como el decremento o la disminución en la temperatura de congelamiento, ya que esto, en lugar de sumar a este valor, lo que va a ser restar. Y usualmente la temperatura de congelamiento para una solución siempre suele ser un valor negativo.
Esto considerando que el disolvente es agua. Pero si el problema no me dice nada, yo considero que el disolvente es agua. En caso de que el disolvente sea otro compuesto, en el problema ya me va a dar cuánto es la temperatura y a qué temperatura congela. Esto ya me va a dar el problema. Entonces vamos a resolver este problema que me dice lo siguiente. Me dice una solución congela a menos 2 grados, no sé si se verá al menos, pero aquí dice menos. Congela a menos 2 grados centígrados. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el punto de congelamiento, pero de una solución. Y esto me dice que es igual a menos 2 grados centígrados. Esto es P, punto de congelamiento de la solución. Una solución congela a menos 2 grados centígrados. Además, contiene 25 gramos de un electrolito no volátil. Entonces aquí me está dando lo que es una masa de soluto. Para esta parte vamos a diferenciar lo que son dos partes. Bueno, lo primero que vamos a diferenciar es que vamos a tratar con sustancias electrolíticas y con sustancias no electrolíticas. Entonces, para poder analizar esta parte, primero vamos a estudiar a las sustancias no electrolíticas. Y esto se refiere a un electrolito no volátil. Entonces, quiere decir que este compuesto no se disocia, no sabemos qué compuesto es un compuesto desconocido. Entonces, este compuesto no se está disociando. Es decir, no se separa en iones. Otro caso que también se puede dar es que en el problema me esté dando lo que es un compuesto orgánico. Si me está dando un compuesto orgánico, entonces tampoco se disocia. Para esta primera parte, las fórmulas que vamos a ver son más que todo para compuestos que no se disocian y para compuestos orgánicos. ¿Ya? Para compuestos orgánicos. Ya que para esta parte de química general se estudia los compuestos orgánicos como sustancias que no se disocian, ya que el estudio de los compuestos orgánicos ya es otro tema en sí, es otra materia que se llama química orgánica, que solo llevan químicos e industriales, y espera la materia. Es por ese motivo que aquí vamos a estudiar a los orgánicos como compuestos que no se disocian, ya que su estudio a profundidad está en otra materia. Entonces vamos sacando datos. Dice que se posee un peso molecular de 68. Entonces aquí me da un peso molecular de soluto que es de 68. Y como siempre, esto va a ser 68 gramos por cada mol. Y me pide hallar el descenso en la temperatura de congelación, la masa de agua utilizada, el incremento en el punto de ebullición y la temperatura de ebullición. Bien. Como les decía, hay diferencia entre lo que es el incremento en relación al punto de ebullición de una solución. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar este incremento en la temperatura de ebullición? Esto va a ser igual a, en primera instancia, esto puede ser igual a la constante ebuslocópica, que puede estar representada como K mayúscula sub B, o también pueden verlo expresado como K sub E. Esta es la constante buslocópica que depende únicamente del disolvente que estamos usando. Y esto multiplicado por lo que va a ser mi concentración molar. A su vez, esto va a ser igual a el punto de ebullición. No, estamos con el de congelamiento. Esto no es así. El punto incrementa la temperatura de congelamiento, entonces va a ser a la constante crioscópica, que depende del disolvente igual, multiplicado por la concentración molar. Y esto a su vez va a ser igual a el punto de congelamiento del disolvente menos el punto de congelamiento de la solución. ¿Ya? De esta manera es como se halla lo que es el decremento en la temperatura de congelamiento. Entonces ya tenemos todos los datos. Vamos a empezar en esta primera parte y vamos a usar lo que es esta fórmula, ¿ya? La fórmula.
el punto de congelamiento, entonces, del disolvente es el agua, entonces el punto de congelamiento es de 0 grados centígrados, esto menos el punto de congelamiento de la solución, que eso me ha dado que es menos 2 grados centígrados. Entonces, aquí podemos concluir que el decremento en la temperatura de congelamiento es igual a 2 grados centígrados. Eso en una primera instancia. Ahora lo que tenemos que hallar, me dice, también tenemos que hallar lo que es el punto de la masa de disolvente empleado, ¿no? La masa de agua utilizada. Bien, entonces vamos a partir igual de esta fórmula y vamos a decir que el decremento, este decremento en la temperatura de congelamiento va a ser igual a la constante crioscópica multiplicado por esta concentración molar. Nosotros hemos visto que se puede expresar como masa de soluto multiplicado por 1000. Todo esto dividido entre peso molecular de soluto y esto multiplicado por la masa del disolvente. Esta masa del disolvente expresada en gramos para esta fórmula. Entonces, de aquí lo que yo puedo hacer es hallar mi masa de disolvente, que va a ser igual a prácticamente casi lo mismo, la constante crioscópica por la masa de soluto por 1000 y todo esto dividido entre el peso molecular de soluto multiplicado por el decremento o la disminución en la temperatura de congelamiento. Entonces, mi masa del disolvente, ¿a cuánto va a ser igual? Bien, en primera instancia, una situación que se da es con la constante crioscópica. Esta es una constante, ya que en sí depende solo del disolvente que estemos usando. Y como siempre y como comúnmente vamos a considerar que el disolvente es agua, la constante crioscópica para el agua es de 1,86. Esto expresado en grado centígrado multiplicado por cada kilogramo y esto dividido entre cada mol. Entonces, por la masa de soluto que es 25 gramos, y esto multiplicado por 1000, y recordemos que 1000 es un factor de conversión que me convierte de gramos a kilogramos, y todo esto va a estar dividido entre el peso molecular de soluto que es 68, esto expresado en gramos por cada mol, y esto multiplicado por lo que va a ser el decremento en la temperatura de congelamiento. Entonces va a ser 2 grados centígrados. Entonces aquí podemos ver que prácticamente grado con grado se va a ir, kilogramo con kilogramo se va a ir, mol con mol también se va a simplificar y al final esto me va a quedar en gramos. ¿Cuánto sale, por favor, la masa del disolvente? ¿Alguien le puede calcular, por favor, cuánto sale esta masa del disolvente?
Entonces, esa masa sale 341,91 gramos. Hasta aquí ya tenemos lo que es la masa del solvente. Entonces, ahora vamos a hallar lo que es el incremento de la temperatura de ebullición y el punto de ebullición para esta solución. Entonces, del mismo modo, el incremento de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante ebulliocópica. Eso también se puede representar como la constante Kb sub B, multiplicado por lo que va a ser la concentración molar. Prácticamente la fórmula es la misma, solo difiere en ese sentido. Y para hallar lo que es este incremento, lo que se hace aquí es lo siguiente. Este incremento va a ser igual también a lo que va a ser el punto de ebullición para la solución menos el punto de ebullición del disolvente. Entonces yo voy a usar lo que es esta fórmula y la solución, ¿cuál será? Nos falta todavía datos aquí, no tenemos lo que es este punto de ebullición de la solución para poder hallar. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Que prácticamente lo que es este incremento en la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante buslocópica, que para el agua la constante buslocópica adquiere un valor de 0,513. Esto en grados centígrado, kilogramo por cada mol. Esto multiplicado entonces por la concentración molar. La concentración molar que se expresa como masa de soluto por 1000 gramos por cada kilogramo. Y todo esto dividido entre lo que va a ser el peso molecular de soluto. Y esto multiplicado por lo que va a ser la masa del disolvente expresada en gramos. 341,91 gramos. Entonces, aquí podemos apreciar que el incremento en la temperatura de ebullición para esta solución va a ser de 0,55 grados centígrados. De esta manera es como se interpreta esta parte. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer va a ser hallar el punto de ebullición para esta solución, que despejando de la fórmula simplemente va a ser el incremento en la temperatura de ebullición, esto más el punto de ebullición del disolvente. Y prácticamente entonces el incremento en la temperatura de ebullición va a ser de 0,55 grados centígrados. Esto más el punto de ebullición del disolvente. El disolvente, como siempre, es agua y el agua ebulle a 100 grados centígrados a nivel del mar. Entonces el punto de ebullición de la solución va a ser de 100,55 grados centígrados. Eso sería todo para este primer problema. Y hemos utilizado estas ecuaciones considerando que estamos tratando con un electrolito que no se disocia. Un no electrolito, en otras palabras. Un no electrolito, de otra manera dicho. Este compuesto entonces no se está disociando. Lo otro que vamos a ver es el siguiente problema. ¿Qué me dice lo siguiente? Halle la masa de soluto y el descenso de vapor para una solución que contiene un no electrolito en 60 gramos de agua pura a 15 grados centígrados. Si esta solución posee una presión de vapor de 12,202 torreselis. El no electrolito tiene un peso molecular de 50 y la presión de vapor de agua a 15 grados centígrados es de 12,788 tors. Bien, entonces prácticamente aquí lo que me está pidiendo allá es la masa de soluto, que no sabemos cuánto es, desconocemos cuánto es ese valor. Aparte me pide ya lo que es el descenso de la presión de vapor, el descenso de vapor. Entonces aquí va a ser el descenso, un delta P que calcular aquí, pero no sabemos cuánto es. Me dice que en 60 gramos de agua, entonces aquí yo tengo una masa de disolvente, obviamente el disolvente siempre va a ser agua, aquí 60.
Nos tenemos 60 gramos de agua a la temperatura de 15 grados centígrados. Y aparte me dice que la solución posee una presión de vapor, que simplemente la presión de vapor lo vamos a representar con la letra P mayúscula, de 12,202 torres Celsius. Aparte también necesitamos para esto la presión de vapor de agua, que aquí me da, ¿no? Dice la presión de vapor de agua a 15 grados centígrados. Esta presión de vapor lo vamos a representar con P elevado a 0, ¿ya? Con P elevado a 0. Me dice que la presión de vapor de agua es de 12,788 torres Celsius. Aparte me da lo que es el peso molecular de soluto, que me dice que es de 50. Bien. Entonces, como estamos considerando con un no electrolito, un compuesto que no se disocia, aquí lo que va a ser el descenso de la presión de vapor para esta solución, esto en primera instancia va a ser igual a la fracción molar de soluto multiplicado por la presión de vapor de agua. Solo necesitamos estos valores. A su vez, este descenso es igual a la presión de agua pura, menos la presión de la solución, la presión de vapor de la solución. Por otro lado también tenemos lo siguiente, que la presión de vapor para la solución puede ser calculada como la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión de agua pura a la temperatura dada. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer, a ver. Entonces, aquí primeramente podemos hallar lo que es este descenso en la temperatura, en la presión de vapor de la solución, que prácticamente va a ser igual a la presión de agua pura, que ese dato tenemos, es 12,788. Esto menos la presión de vapor de la solución, que también me da, que es 12,202 torres Celsius. Entonces, tenemos con este cálculo lo que es el descenso en la presión de vapor, que prácticamente es 0,586, esto expresado en torres Celsius. Luego también me pedí hallar lo que es la masa de soluto. Entonces, para la masa de soluto, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo voy a decir que la presión de vapor entonces va a ser igual a la fracción molar de disolvente multiplicado por la presión de vapor. Si yo despejo de aquí lo que es fracción molar de disolvente, voy a obtener que esto va a ser igual a la presión de vapor para la solución dividido entre la presión de agua pura en la temperatura dada. Entonces, la presión de vapor para la solución va a ser de 12,202 dividido entre la presión de vapor de agua pura, que es 12,788. Entonces, prácticamente aquí tendríamos que la fracción de disolvente para esta solución va a ser igual a 0,9542. Bien, entonces, ahora lo que podemos hacer con esto es decir lo siguiente. Ya tengo la fracción molar de disolvente. Entonces, yo puedo decir que la fracción molar de disolvente es igual a la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Todo esto dividido entre la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto más la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Esto que prácticamente es la fórmula del número de moles, ¿no? Ya que esto va a ser número de moles del disolvente dividido entre número de moles de soluto más el número de moles del disolvente. Entonces, de esta parte lo que yo puedo hacer es despejar lo que es la masa de soluto, que es lo que me pide, ¿no? Sí, me pide eso. Entonces, de aquí yo tengo que despejar y prácticamente en primera instancia voy a tener esto. Voy a tener que esto va a ser
Mejor lo hago abajo. Entonces, aquí vamos a tener que esto va a ser igual a la fracción molar de disolvente multiplicado por la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto. Esto más la fracción molar del disolvente multiplicado por la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. A su vez, esto va a ser igual, me dice, a la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Entonces, de aquí yo voy a despejar lo que va a ser mi masa de soluto, que técnicamente, para este caso en concreto, va a ser igual a la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Abro paréntesis 1 menos la fracción molar del disolvente. Esto multiplicado por el peso molecular de soluto y esto dividido entre la fracción molar del disolvente. Entonces esto va a ser igual a la masa del disolvente que era 60 gramos dividido entre el peso molecular del disolvente. El disolvente siempre es agua y tiene un peso molecular de 18. Esto va a ser 1 menos la fracción molar del disolvente y esto va a ser 0,9542. Esto multiplicado por el peso molecular de soluto, que no recuerdo cuánto es. El peso molecular que era 50. Y esto dividido entre la fracción molar del disolvente, que es 0,9542. Entonces, al final obtenemos que prácticamente la masa de soluto que cumple con estos requisitos, o dicho de otro modo, para que tenga una presión de vapor de 12,212, se tiene que utilizar 60 gramos de agua en 8 gramos de soluto. 8 gramos de soluto. Prácticamente todo, más que todo es fórmula. No hay mucha complicación en esa parte. Entonces también se puede verificar, ¿no? Se puede verificar este cálculo para ver si es que se ha realizado de manera correcta. Entonces, ¿cómo se verifica el cálculo para ver si se ha efectuado de manera correcta? Simple, yo reemplazo esta masa en lo que es la fórmula de fracción molar y técnicamente me tendría que dar este mismo valor, ¿verdad? Este mismo valor tendría que dar. Y si me sale el mismo valor, quiere decir que todos los cálculos y el procedimiento están bien hechos. Pero mayormente lo que el ingeniero pide para esta parte es, digamos, calcule la fracción molar de disolvente de una solución que tiene una presión de vapor de tantos y la presión de las soluciones de tantos. Nosotros tendríamos que este cálculo, ¿no? En otras ocasiones puede pedir hallar en lugar de lo que es masa de soluto, peso molecular de soluto, o también puede pedir la masa del disolvente. Entonces igual hay que hacer un análisis algebraico, hallar la ecuación y con esa ecuación poder resolver lo que es este problema. Bien, vamos con lo siguiente, la siguiente propiedad. Luego también se estudia lo que es la presión osmótica. Para la presión osmótica vamos a hacer el siguiente problema. ¿Qué me dice lo siguiente? Hay la presión osmótica de un no electrolito, peso molecular 40. Si se disuelve 5,6 gramos en medio kilogramo de una solución cuya densidad es de 1150 gramos por cada litro a 25 grados centígrados. Bien, entonces vamos a sacar datos. Me dice, hay la presión osmótica, me está pidiendo hallar aquí pi. La presión osmótica se representa con la letra pi. Esto tiene un no electrolito con un peso molecular de soluto, obviamente, que va a ser de 40. Si se disuelve 5,6 gramos, entonces esto llega a ser mi masa de soluto. 5,6 gramos en medio kilogramo de una solución. Entonces aquí me está dando masa de solución, que me dice que es igual a medio kilogramo, y medio kilogramo son 500 gramos, o lo que es lo mismo 0,5
kilogramos. También me da una densidad, entonces esta sería una densidad de solución, porque me dice, ¿no? De una solución cuya densidad es de 1000 tantos. Entonces aquí tenemos una densidad de solución que es de 1150 gramos por cada litro. Y también me da una temperatura. La temperatura que es de 25 grados centígrados. Y esto a su vez es igual a 298,15 grados Kelvin. Para la presión osmótica, de manera simple, la presión osmótica se puede definir como la concentración molar multiplicado por R, que es la constante de los gases, y multiplicado por la temperatura expresada en grados Kelvin. A su vez, la presión osmótica se puede representar, si recordemos, si reemplazamos lo que es concentración molar a masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto multiplicado por el volumen de solución. Todo esto multiplicado por la constante R y por la temperatura. Entonces, prácticamente para poder resolver y poder hallar la presión osmótica para cualquier solución, yo necesito masa de soluto, peso molecular de soluto y volumen de solución. Hay otra situación en donde, digamos, si es que a mí me dan lo que es la masa del disolvente, puede dar también esta situación, y no me den más datos, yo puedo asumir que esta masa del disolvente es igual al volumen de solución, ya que el disolvente siempre es agua y los compuestos siempre se disuelven en el agua. Y no hay mucho cambio en el volumen. Si, por ejemplo, añadimos azúcar a una taza de té, vemos cómo el azúcar se va disolviendo sin que éste modifique el volumen de agua contenido en el vaso. Bajo ese principio se trabaja esto. Porque hay un problema del ingeniero que dice, calcule la presión osmótica de 5 gramos de soluto de peso molecular tantos en 500 gramos de agua. Entonces ya tienen lo que es masa de agua. Con eso ya pueden calcular lo que es el volumen de solución. Entonces vamos allá primeramente a ver qué tenemos. Nos falta hallar aquí, pero aquí ya me está dando el dato de densidad. Entonces obviamente yo tengo que usar esta densidad, ¿no? Yo tengo que usar esta densidad. Entonces, si recordemos prácticamente el volumen de solución, ¿esto a qué va a ser igual? El volumen de solución podemos hallarlo como la masa de solución dividido entre lo que va a ser la densidad de solución. Entonces, la masa de solución llega a ser 500 gramos, dividido entre lo que va a ser la densidad, que es de 1150 gramos por cada litro. Ahí le puede calcular, por favor, cuánto sale ese valor. Entonces, el volumen de solución es de 0,4348, esto expresado en litros. Entonces, yo puedo hallar aquí lo que es mi presión osmótica, que técnicamente va a ser igual a la masa de soluto. Tampoco tenemos masa de soluto, ¿sí? Tenemos 5,6 gramos dividido entre el peso molecular de soluto, que me dice que es 40 gramos por cada mol. Entonces, 40 gramos por cada mol. Y esto multiplicado por lo que va a ser el volumen de solución, que es 0,4348 litros. Y esto multiplicado por la constante R. La constante R, que es 0,0821. Esto expresado en atmósfera litro
por cada grado Kelvin mol. Esto multiplicado por la temperatura en grados absolutos. Eso sería 298,15 grados Kelvin. Y como podemos apreciar para esta parte, podemos ver que lo que es gramos con gramos se va a simplificar, litros con litros también se va a ir, grados Kelvin con grados Kelvin también se va a simplificar, mol con mol también se va a simplificar y al final la presión osmótica me va a quedar expresado en atmósferas. Entonces, el valor de la presión osmótica para esta solución bajo estas condiciones es de 7,88 atmósferas. 7,88 atmósferas. 88,16. Bien, entonces prácticamente para esta parte, la presión osmótica puede ser un valor grande o puede ser un valor pequeño. Va a depender de cuánta cantidad de soluto estemos utilizando y cuánto de disolvente. Si, por ejemplo, el disolvente aquí hubiera sido, no, la solución hubiera sido 1 litro, 5,6 en 1 litro, entonces aquí hubiera sido una presión osmótica menor. Y mayormente la presión osmótica se calcula para soluciones que tengan masas en miligramos. Puede ser 3 miligramos, 4,5 miligramos. Entonces, en esos casos, la presión osmótica da valores pequeños. Puede dar un valor de 0,23 atmósferas, de 0,0023 y así consecutivamente. Ahora vamos a ver la diferencia de lo que es un compuesto que se disocia, que es lo que hemos visto hasta aquí. Hemos visto las cuatro propiedades, pero para un compuesto que no se disocia cuando se disuelve en la solución. Todo compuesto cuando se le agrega al agua se disocia. Por ejemplo, si yo tengo lo que es cloruro de sodio, yo lo añado al agua, entonces este cloruro de sodio se va a disociar en iones sodio y en iones cloro. Entonces, cada uno de estos iones va a aumentar lo que es el punto de ebullición, punto de congelamiento, presión de vapor de la solución, lo que es la presión osmótica. Ya que una vez que se disocian, cada uno de estos iones va a participar dentro de la ecuación. Va a tener un incremento individual, cada uno va a aportar. Mientras que para los no electrolitos, los compuestos que no se disocian, eso no ocurre de esa manera, sino que para los no electrolitos simplemente se considera que está participando como único componente. Mientras que para los compuestos que se disocian, entonces cada uno de estos componentes va a aportar una cantidad determinada a lo que es la solución. ¿Y cómo van a afectar estos iones? Estos iones van a afectar del modo en que participen respecto a lo que es un factor de Van Hoff. Este factor de Van Hoff es mayor a 1, y prácticamente esto nos permite determinar en qué medida va a afectar cada ion a la solución. Entonces vamos a ir viendo lo que es el problema y me dice una solución al 12% en peso de sulfato de magnesio. Entonces aquí me está dando una concentración del 12% en masa de sulfato de magnesio. Y me dice que presenta un factor de Van Hoff y igual a 1,4. Calcular el punto de congelación y de ebullición, la presión de vapor de la solución a 15 grados centígrados, y también está dando lo que es la presión de agua pura, que es de 12,788 tors. Y me dice que la solución presenta una densidad de solución igual a 1,16 gramos por cada mililitro. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es partir de esto. Aquí no me está dando dato de masa, no tengo masa de soluto, no tengo masa de solución.
También me pide ya lo que es la presión osmótica a la temperatura de 25 grados centígrados. Y esto prácticamente me dice que es igual a 298,15 grados Kelvin. Bien, entonces técnicamente no tengo masa absoluto para hallar lo que es el incremento o decremento en la temperatura de ebullición. De manera obligatoria necesito lo que es la masa de soluto y la masa del disolvente. No tengo ambos datos. Entonces, ¿yo qué cosa puedo hacer? ¿Yo qué puedo asumirme? Hemos dicho que en caso de que nos falte un dato, yo puedo asumirme que mi masa de solución va a ser igual a 100 gramos. Yo puedo hacer esta suposición, esta única suposición, pero solo para este tipo de problemas. No se puede asumir para otros casos, como por ejemplo en una reacción química. Yo no puedo asumirme nada en una reacción química. Entonces, yo estoy asumiendo lo que es una masa de solución de 100 gramos, ya que los valores no van a afectar en nada. Si yo trabajo con 200 gramos, con 400 gramos, con 1 kilo, no va a afectar en nada el problema. Entonces, ahora vamos a hallar lo que es masa de soluto. Entonces, recordemos que la masa de soluto puede ser hallado como la masa de solución dividido, sería multiplicado por el porcentaje de la concentración y dividido entre 100%. Entonces, tenemos una masa de solución que es 100 gramos. La suposición que hemos hecho, esa suposición, multiplicado por 12%, dividido entre 100%. Entonces, aquí yo tengo que una masa de soluto va a ser igual a 12 gramos. Después también sabemos que la masa del disolvente va a ser igual a masa de solución, de la solución total, menos la masa de soluto. Entonces, de aquí yo puedo hallar mi masa de disolvente, que va a ser 100 menos 12. Entonces, la masa del disolvente va a ser igual a 88 gramos. Entonces, con esto yo ya puedo hallar todos los ítems que me piden el problema. Entonces, para poder hallar la primera parte, yo voy a hallar lo que es mi concentración molar. La concentración molar que hemos dicho que es igual a la masa de soluto multiplicado por 1000 dividido entre el peso molecular de soluto multiplicado por la masa del disolvente. Y recordemos que esta fórmula utiliza la masa del disolvente expresado en gramos. Entonces tenemos una masa de soluto que es de 12 gramos multiplicado por 1000. Pero este 1000, ¿qué es? Este 1000 es un factor de conversión que permite modificar la masa de disolvente de gramos a kilogramos. Todo esto dividido entre lo que va a ser el peso molecular de soluto. Pero el peso, el compuesto que estamos tratando es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene un peso molecular de 84 gramos por cada mol. Esto va a ser por la masa del disolvente. La masa del disolvente que hemos calculado que era 88 gramos. Entonces, finalmente podemos decir que la concentración molar para este problema va a ser de 1,6234. Esto expresado en mol por cada kilogramo. Entonces ya puedo hallar con esto lo que es el decremento, la disminución en la temperatura de ebullición, que va a ser a la constante crioscópica multiplicado por mi concentración molar. Entonces, ¿qué va a ser igual? La constante crioscópica, estamos hablando del agua, es igual a 1,86 grados centígrado kilogramo por cada mol. Esto multiplicado por la concentración molar, que es de 1,6234 expresado en mol por cada kilogramo. Entonces, podemos ver que para este caso,
La disminución en la temperatura de congelamiento es de 3,02 grados centígrados. Entonces, ahora vamos a hallar lo que es el punto. Aquí estamos mal. Aquí hemos hallado lo que es la disminución en la temperatura de congelamiento. Estaba hallando otra cosa. La disminución en la temperatura de congelamiento. Entonces, ahora voy a hallar lo que es el punto de congelamiento para la solución, que prácticamente va a ser igual a el punto de congelamiento del disolvente menos el decremento o la disminución en la temperatura de congelamiento, y esto prácticamente va a ser igual a ¿qué? El punto de congelamiento, el agua siempre congela a 0 grados centígrados, esto menos el decremento en la temperatura de congelamiento, que va a ser igual a 3,02. Entonces, el punto de congelamiento para la solución va a ser de 3,02 grados centígrados bajo cero, es decir, menos 3,02 grados centígrados. Ahora vamos a hallar lo que es el incremento en la temperatura de ebullición. Entonces, para el incremento de la temperatura de ebullición tenemos del mismo modo la constante, en este caso ebuslocópica, multiplicado por la concentración molar. Entonces, esto va a ser igual a la constante ebuslocópica, que es 0,513 grados centígrado kilogramo por cada mol. Y esto multiplicado por la concentración molar, que es de 1,6234 mol por cada kilogramo. Entonces, podemos ver que para este problema, el incremento para la temperatura de ebullición va a ser de 0,83 grados centígrados. Ahora, lo que podemos hacer es hallar el punto de ebullición para esta solución, que prácticamente va a ser igual a el punto de ebullición del disolvente más el incremento en la temperatura de ebullición. Entonces, el agua hierve a 100 grados centígrados más 0,83 grados centígrados. Entonces, el punto de ebullición para esta solución va a ser de 100,83 grados centígrados. Lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser hallar la presión de vapor de la solución. Entonces, la presión de vapor de la solución es igual, hemos dicho, a, aquí estamos olvidando un factorcito, estamos olvidando una situación. Este factor de Van Hoff estamos olvidando. ¿Dónde ingresa el factor de Van Hoff? El factor de Van Hoff, más que todo, afecta a lo que es esta parte. Ay, Dios. Lo voy a borrar esto. El factor de Van Hoff simplemente ingresa a multiplicar aquí en esta parte. Va a ser I por ese factor. Entonces, prácticamente aquí lo único que me faltaría llegaría a ser multiplicar ese factor de Van Hoff, que para este problema es de 1,4. Entonces, esto va a ser igual a 1,4 multiplicado por la constante crioscópica, Entonces, aquí habría que hacer una ligera corrección, ya que este valor en el decremento en la temperatura de congelamiento va a ser mayor, ya que va a aumentar por este factor de Van Hoff. Y prácticamente esta temperatura de congelamiento va a ser igual a 4,23 grados centígrados. Entonces aquí va a ser 4,23 grados centígrados. Y por último, el punto de congelamiento de la solución va a ser igual entonces a menos 4,23 grados centígrados.
Del mismo modo, esto va a afectar a lo que es el punto, al incremento al incremento en la temperatura de ebullición y por lo mismo a la temperatura de ebullición. Del mismo modo, técnicamente afecta este factor de Van Hoff. Simplemente el factor de Van Hoff va a entrar a multiplicar a este punto. Entonces aquí va a ser igual a 1,4 multiplicado por la constante ebuslocópica y multiplicado por lo que va a ser la concentración molar. Entonces, eso va a ser, dice, a 1,17 grados centígrados. Entonces, aquí va a ser 1,17 grados centígrados y aquí va a ser 101,17 grados centígrados. Esto para los electrolitos o sustancias que se disocian. Lo mismo ocurre para lo que es el punto de, ¿listo? Para lo que es la presión de vapor de la solución. Del mismo modo ocurre esto. Tenemos que hacer afectar por lo que es el factor de Van Hoff. Y en primera instancia, este factor de Van Hoff simplemente afecta a lo que es el decremento en la presión de vapor. Entonces, esto va a ser igual al factor de Van Hoff multiplicado por la fracción molar de soluto y multiplicado por lo que va a ser la presión de vapor de agua pura. Entonces tendríamos hasta aquí y prácticamente se siguen manteniendo las otras fórmulas, en donde me dice que el decremento va a ser igual a la presión de vapor menos I veces. No, estamos al revés, estamos al revés. El decremento en la presión de vapor de la solución entonces va a ser igual a la presión de agua pura, esto menos el factor de Van Hoff multiplicado por lo que va a ser la presión de vapor de la solución. Esta fórmula no existe. Ahorita la única fórmula que podemos usar es esta. Es la única fórmula que podemos usar. Ya que después podemos hallar lo que es lo siguiente. ¿Qué más allá? ¿Qué no estoy recordando? Esta parte de lo que es la presión de vapor de una solución es un poquito compleja, ya que no llega a ser lo mismo que para el estado ideal. Y de hecho, en lugar de afectar simplemente por entrar a multiplicar lo que es el factor de Van Hoff a las ecuaciones, existe otras situaciones, ya que aquí no se puede hacer afectar directamente lo que es el factor de Van Hoff o sacar una ecuación de manera que sea directa para poder calcular lo que son esta propiedad, ya que lo que nosotros tenemos que analizar aquí es más que todo, hemos visto nosotros que técnicamente este factor, esta situación, lo que hace es multiplicar este factor y lo que hace es multiplicar y variar esto de la condición ideal. La condición ideal es lo que nosotros hemos estado viendo para este problema. Y técnicamente, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Técnicamente, ahora lo único que podríamos hacer es utilizar esta fórmula. Esta es la única fórmula que nosotros podemos utilizar. Entonces, para poder hallar lo que es la presión de vapor de la solución, vamos a restar a la presión de vapor de agua pura este decremento. Estas son las dos únicas ecuaciones que podemos usar para este caso. No se puede hacer un cálculo directo como en el anterior caso, donde directamente podíamos hallar la presión de vapor multiplicando la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión de vapor de agua pura. En este caso no se puede hacer esa situación. Tenemos que sí o sí primero calcular lo que es el descenso, lo que es este descenso, antes de calcular la presión de vapor de agua pura. Y técnicamente esto se puede representar
Del mismo modo como la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto y todo esto dividido entre la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto más la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Todo esto multiplicado por la presión de vapor de agua pura. Entonces aquí vamos a tener que va a ser igual a el factor de Van Hoff multiplicado por la masa de soluto, que no recuerdo cuánto era. 12 gramos. La masa de soluto que hemos calculado que era 12 gramos, dividido entre el peso molecular de soluto, que es 84, dividido entre 12 sobre 84, esto más 88 sobre 18. Y todo esto multiplicado por la presión de vapor de agua pura, que es de 12,788. Entonces podemos ver que para este apartado lo que es el decremento, en la presión de vapor para esta solución prácticamente va a ser igual a los 1.4 multiplicado por todo el término que es la fracción molar del soluto y todo eso multiplicado por lo que va a ser la presión de vapor de agua pura. También hay que recalcar aquí que la presión de vapor de agua pura siempre va a ser mayor a la presión de vapor de la solución. Entonces, el decremento me dice que es igual a 0,5083. Esto expresado en torres Celsius. Entonces, por último, podemos hallar la presión de vapor para la solución, que prácticamente va a ser igual a la presión de agua pura, 12,788. Esto menos el decremento. Este decremento es lo que va a disminuir de la temperatura de la presión de vapor de agua pura. Por ese motivo es que siempre la presión de vapor de la solución va a ser menor a la presión de agua pura. Y esto va a ser igual a 12,2797 torres Celsius. Lo último que llegaría a ser lo que es la presión osmótica. La presión osmótica que prácticamente el I afecta de manera directa. Entonces va a ser I por la concentración molar RT. Entonces, para poder hallar lo que es concentración molar, yo necesito hallar el volumen de solución y para eso tengo lo que es la densidad, que me dice que es de 1,16. Entonces, el volumen de solución va a ser igual a la masa de solución, esto dividido entre la densidad de la solución. ¿Y esto qué va a ser igual? La masa de solución que era 100 gramos, dividido entre la densidad que es 1,16 gramos por cada mililitro. Entonces, aquí yo tengo que el volumen de solución para este problema va a ser de 86,21 mililitros. Con esto yo ya puedo hallar lo que es mi presión osmótica, que prácticamente va a ser igual a I, el factor de Van Hoff 1.4, multiplicado por la masa de soluto, que va a ser 12 gramos, dividido entre el peso molecular de soluto, que es 84 gramos por cada mol. Esto multiplicado por el volumen de solución, que es 0,08621 litros. Todo esto multiplicado por la constante de los gases, que es 0,0821 atmósfera litro por cada grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por la temperatura, que era de 298,15 grados Kelvin. Entonces, la presión osmótica para este problema va a ser un valor alto, ¿no? Estamos considerando poco soluto en un volumen de solución pequeño. Lógicamente nos tendría que dar un valor elevado, lo que es la presión osmótica. Y esto me dice que es igual a 56,7871 atmósferas.
Entonces, esa es la situación que se da para un electrolito que es capaz de disociarse. Para un electrolito como ser ácidos, bases, sales, mm, sí, solo serían esos. Estos se disocian al entrar al agua. Entonces tenemos que ver cómo aplicar lo que es el factor de Van Hoff, ya que este factor de Van Hoff sí o sí va a afectar al cálculo de presión osmótica, punto de congelación de la solución y punto de ebullición. El siguiente problema me dice, para una solución de sulfato de aluminio de concentración molar 1.9, entonces ya me está dando aquí lo que es mi concentración molar, que me dice que es de 1,9. Calcular el grado de disociación si la misma congela, entonces aquí me está dando el punto de congelamiento de la solución. Dice que congela a menos 6 grados centígrados. Y también me dice que haya lo que es la presión de vapor para la solución. La presión de vapor para la solución. También me pide ya lo que es la presión de vapor para la solución. Sí. Si la presión de vapor de agua pura es de 12,788 torrecelsius. Bien, entonces hemos visto nosotros que aquí me pide ya lo que es el grado de disociación. Para poder calcular el grado de disociación, yo primero necesito lo que es el factor de Van Hoff. Entonces recordemos que el decremento en la temperatura de congelamiento es igual a I por la constante crioscópica por la concentración molar. Por la concentración molar. Y esto a su vez es igual a el punto de congelamiento del disolvente menos el punto de congelamiento de la solución. Entonces, en primera instancia, yo ya puedo hallar lo que es este decremento, que va a ser 0 menos 6. Entonces, el decremento es de 6 grados centígrados. Yo puedo despejar lo que es esta parte, lo que es el factor de Van Hoff. Entonces, el factor de Van Hoff va a ser igual a este decremento dividido entre la constante crioscópica multiplicado por la concentración molar. Entonces, el decremento es de 6 grados centígrados dividido entre la constante crioscópica, que es 1,86 grados centígrado kilogramo por cada mol. Y esto multiplicado por la concentración molar, que me dice que es de 1,9. Entonces, de aquí, de este apartado, yo puedo concluir que tengo un factor de Van Hoff que es igual a 1,70. 1,70. De 1,70. Entonces, ahora vamos a hallar lo que es el grado de disociación. Pero antes lo que voy a hacer es analizar de qué manera se está disociando lo que es el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio que tiene esta fórmula se está disociando en iones aluminio con carga 3+ y en iones sulfato. Estos iones sulfato con carga 2-. Igualamos la ecuación 2, 3. ¿Con qué fin he hecho esto? Tenemos que calcular cuántos iones disociados tenemos en esta solución. Esto se representa con la letra B minúscula. Entonces, V minúscula, con la letra V minúscula. Entonces, tengo 2 aluminios, 2 iones aluminios, más 3 iones sulfato. En total tengo 5 iones. Entonces, B vale 5. Entonces, para poder hallar este alfa, que es el grado de disociación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Voy a decir que este alfa va a ser igual a el factor de Van Hoff disminuido en 1 dividido entre el número de iones totales menos 1.
Entonces, el factor de Van Hoff, que es 1,70, esto menos 1, dividido entre B, que es 5 menos 1. Entonces, podemos ver que el grado de disociación para este problema es de 0,175, que esto expresado como porcentaje va a ser igual a 17,50%. Esto quiere decir que solo de la masa de soluto que nosotros teníamos, de quién sabe qué cantidad sea, solo el 17,50% se ha disociado en estos iones. El porcentaje restante se ha mantenido, sigue como una sal completa, que no se ha disociado. También me pedía ya lo que es la presión de vapor. Para la presión de vapor, lo que yo necesito es mi fracción de disolvente. Entonces, yo tengo que hallar a partir de una concentración 1,9 molar, tengo que hallar mi fracción molar de disolvente. De soluto sería. De soluto sería para este caso. No podemos hallar de disolvente. De soluto. Entonces, yo voy a hacer la interpretación de esto. ¿Qué representa esto? Me dice que hay 1,9 moles de soluto por cada kilogramo. Pero esto es moles de soluto y esto es masa del disolvente. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Yo puedo hallar la fracción molar de soluto, que va a ser igual a número de moles de soluto dividido entre el número de moles de soluto más la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Entonces, el número de moles de soluto, que es 1,9, dividido entre el número de moles de soluto, que es 1,9, más la masa del disolvente, que van a ser 1000 gramos, dividido entre el peso molecular del disolvente. Entonces, de aquí podemos ver que técnicamente la fracción molar para esta solución se puede calcular a partir de simplemente lo que es la concentración molar. La fracción molar de soluto simplemente se puede calcular a partir de la concentración molar. Y eso da 0,033. Entonces ya puedo hallar lo que es la presión de vapor para la solución, pero para poder hallar la presión de vapor para una solución iónica, estamos trabajando con un ion, con una sal que se ioniza, tenemos que hallar primeramente lo que es el descenso, que va a ser igual al factor de Van Hoff multiplicado por la fracción molar de soluto y esto a su vez multiplicado por la presión de vapor de agua pura. Entonces, esto va a ser igual a I que era 1,70 multiplicado por la fracción molar de soluto, que es 0,0331, y esto multiplicado por la presión de vapor de agua pura, que es 12,788. Entonces, el descenso o la disminución en la presión de vapor para esta solución va a ser de 0,7196 torres Celsius, del mismo modo torres Celsius. Por último, vamos a hallar lo que es la presión de vapor de la solución, que prácticamente va a ser a la presión de vapor de agua pura, menos la presión, menos el decremento en la presión de vapor. Entonces va a ser los 12,788, esto menos 0,7196, que es el decremento. Entonces, la presión de vapor para esta solución va a ser igual a 12,0684 torres Celsius. Bien, vamos a una siguiente pregunta entonces. Y esta pregunta me dice lo siguiente. Determinen la fracción molar de soluto y la concentración en masa que tendrá una solución de alcohol etílico, peso molecular 46, si a 35 grados centígrados tendrá una presión de vapor de solución de
37,114 torreselis. La presión de vapor de agua a 35 grados centígrados es de 42,175 tors. Entonces vamos sacando datos. ¿Qué me pide hallar? Me pide hallar la fracción molar de soluto. Y también me pide hallar lo que es la concentración en masa, el CC. Me dice que tengo un peso molecular de soluto del alcohol etílico de 46. La temperatura de operación es 35 grados centígrados. Y me dice, tendrá una presión de vapor de solución que va a ser de 37,114 torreselis. Y también me da la presión de vapor de agua pura a 35 grados centígrados, que es de 42,75 torreselis. Y recordemos, ¿no? La presión de vapor de agua pura siempre es mayor a la presión de vapor de la solución. Entonces, recordando, tenemos que identificar primero si estamos trabajando con un electrolito o con un no electrolito para ver si va a afectar lo que es el factor de Van Hoff. Entonces, estamos trabajando con alcohol etílico. El alcohol etílico es un compuesto orgánico. Entonces, aquí no va a afectar lo que es el factor de Van Hoff, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que la presión de vapor para la solución va a ser igual a la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión de vapor de agua pura. De aquí yo hallo entonces lo que es la fracción molar del disolvente. Esto va a ser igual a la presión de vapor de la solución dividida entre la presión de vapor de agua pura. Entonces la presión de vapor de la solución es de 37,114 tors dividido entre la presión de vapor de agua pura, que es de 42,175 tors. Entonces, para este problema, podemos ver que técnicamente la fracción molar de disolvente va a ser igual a 0,88. 0,88. Entonces, a partir de esto yo ya puedo hallar lo que es la fracción molar de soluto, que va a ser 1 menos la fracción molar del disolvente. Entonces va a ser 1 menos 0,88 y esto va a ser igual a 0,12. Y esta sería la respuesta para la primera parte. También me pediría hallar lo que es la concentración en masa de sustancia. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar ahora lo que es la concentración en masa de sustancia? Simplemente lo que yo voy a hacer es trabajar a partir de esta fracción molar. La fracción molar, recordemos que me indica cuántos moles hay por cada sustancia. Entonces, yo voy a decir que la fracción molar absoluta va a ser igual a 0,12 mol de soluto están contenidos en un mol total, en un mol de mezcla, Del mismo modo, yo puedo decir que la fracción molar de disolvente va a ser igual a 0,88 mol de agua, que es el disolvente, contenidos en un mol de mezcla. La mezcla es soluto más agua. Entonces ya puedo hallar lo que es la masa de soluto, que va a ser entonces 0,12 mol multiplicado por 46, que con esto ya tendría lo que es la masa de soluto, que me da un valor de 5,52 gramos. Y hago lo mismo para lo que es la masa del disolvente, que prácticamente va a ser igual a la fracción molar de disolvente multiplicado por su peso molecular. Y eso prácticamente me va a dar igual a 15,84 gramos. Entonces tenemos que la masa de solución va a ser igual a la mezcla, a la suma de estos dos valores. Y prácticamente eso me va a dar 21,36 gramos de solución.
Entonces, el porcentaje o concentración en masa para esta solución va a ser igual a masa de soluto dividido entre masa de solución, esto multiplicado por 100%. Entonces, la masa de soluto es de 5,52 gramos, dividida entre la masa de solución, que es 15,84 gramos, y esto multiplicado por el 100%. Entonces, de aquí obtenemos que la concentración en peso de sustancia va a ser igual a 34,85%. Bien, el último problema que vamos a ver para este tema es lo siguiente. Me dice a 25 grados centígrados una disolución de 20 gramos de albúmina por litro de solución ejerce una presión osmótica de 7,90 milímetros de mercurio. Hallar el peso molecular de la albúmina. Nuevamente identificamos si se trata de un compuesto orgánico, de un no electrolito o de un compuesto que se puede disociar. La albúmina es un compuesto orgánico que se encuentra en nuestro organismo, que cumple diversas funciones. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la temperatura, que es de 25 grados centígrados, y esto es de 298,15 grados Kelvin. Tenemos una masa de soluto que es de 20 gramos. Tenemos un volumen de solución que es igual a 1 litro. Y tenemos una presión osmótica que es de 7,90 milímetros de mercurio. Y pide hallar lo que es el peso molecular de soluto. Entonces, como estamos trabajando con un compuesto que no se disocia, la presión osmótica va a ser igual a masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto multiplicado por el volumen de solución en litros multiplicado por RT. De aquí yo despejo lo que es mi peso molecular de soluto, que va a ser, prácticamente va a ser lo mismo. Masa de soluto dividido entre pi multiplicado por volumen de solución. Esto multiplicado por RT. Entonces, prácticamente el peso molecular de soluto va a ser igual a 20 gramos de soluto dividido entre pi que dice que es 7,90, y yo lo voy a dividir directamente entre 760, esto se ha transformado en atmósferas, multiplicado por el volumen de solución, que es 1 litro, multiplicado por la constante R, que es 0,0821 atmósfera litro por cada grado Kelvin mol, y multiplicado por la temperatura en grados Kelvin, que es 298,15 grados Kelvin. Entonces, el peso molecular de soluto, que va a ser igual. Como podemos ver también aquí, se va a ir atmósfera con atmósfera, se va a simplificar. Grado Kelvin con grado Kelvin también se va a simplificar. Y al final lo que nos va a quedar va a ser gramos por cada mol. Entonces, prácticamente, el peso molecular para la albúmina es de 47,097,13 gramos por cada mol. Y con eso estaríamos respondiendo a esta pregunta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro? Bueno, viendo que no hay preguntas, hasta aquí sería la clase de hoy, y la siguiente semana abarcaríamos el último tema del avance, que es equilibrio químico. Equilibrio químico que prácticamente es un poco sencillo, pero hay algunos ejercicios complicados que el ingeniero suele meter a veces. Vamos a ver por la siguiente semana, pero
Y ya la subsiguiente vamos a resolver lo que es 1 o 2 exámenes de tercer parcial pasados. Y luego de eso vamos a resolver, creo que tengo un examen final o dos, eso más vamos a resolver y con eso acabaríamos la materia. Eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, sí. Hasta luego. Ya veo.